saluda el Padre Jorge Yamil en este tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer esa historia de ese sacerdote, de esa religiosa, religioso, ese hermano laico que realiza un ministerio extraordinario en nuestras comunidades, pero que muchas veces no llegamos a conocer, pero que aquí sí tienes la oportunidad. Hoy tenemos un invitado que me hace mucha ilusión entrevistar, al Padre Milton Rivera Vigo. Bienvenido, Padre Milton. Saludos, Padre Jorge Yamil. Una alegría estar con todos los amigos también que se unen a estas palabras de sabiduría. Qué bien, qué bien. Yo admiraba y sigo admirando tu trabajo y para mí es un honor y al mismo tiempo muchos nervios tenerte aquí, tenerte delante. Es que realmente a veces soy yo el que entrevisto, por eso yo también me siento un poco raro. Estar en el otro lado, pero nada, esto más que entrevista es hablar, dialogar, conocer un poquito antes de la historia del Padre Milton. Eres el mayor de 4 hermanos. Así mismo es, así que somos cuatro hermanos. Mi mamá y mi papá sobrevivieron y sobreviven en los 4 hermanos. Así que a veces dicen, los 4 varones, ¿y cómo pudieron? Feliz de la vida. 4 nenes. Bueno, tuvieron buena práctica con el primero, entiendo. Si pasaron la primera, dicen que vengan las que vengan después. Qué bien. De Mayagüez. Natural de Mayagüez. No puedo decir que es de pura cepa, porque eso, acostumbraba a decir eso. Hasta que una vez mi papá me dijo, tú no eres de pura cepa, porque yo soy de Las Marías. Así que ahora pues tengo que decir que aunque soy de Mayagüez, pero mitad marieño y mitad mayagüezano, porque mi mamá es de Mayagüez, mi papá de Las Marías. Mira qué bien, entre el café y entre la costa. Así mismo, una pelea entre el mango y el café. Bueno, realmente Las Marías, más que el café, es la China también. La China también, sí, el Festival de la China y todo. Sí, qué bien, qué bueno. Tierra fértil, definitivamente, eso es. Y tus papás, ya me has dicho, era de Las Marías tu papá, o es de Las Marías, tu mamá de Mayagüez. ¿A qué se dedicaban o se dedican? Bueno, ya quizás... Bueno, ya están felizmente retirados ya hace muchos años, pero gracias a Dios también, con mucha salud. Y mi papá pues tuvo varios trabajos, pero donde más estuvo ya hasta que se retiró era lo que era la Telefónica antes, no lo que es ahora. Puerto Rico Telephone Company. Y todas las compañías que hubo hasta antes de Claro. Sí. Ya dije el anuncio. Pero entonces mi mamá también, mi mamá trabajó de maestra, estuvo en servicios sociales, pero finalmente su trabajo ya donde se retira fue en el Departamento del Trabajo allá en Mayagüez, y siempre me acuerdo que le decía incluso, ay mamá, pues tú nunca te vas a quedar sin trabajo, porque ella trabajaba en el seguro por desempleo. Pues decía, siempre hay desempleado, pues tú nunca te vas a quedar sin trabajo. Claro. Eso, yo recuerdo de chiquito decirle eso. Mira, qué interesante. Y esa vida de familia, esas travesuras, siendo el mayor, pues suelen los otros más chiquitos aprender. Yo soy el mayor, pero no de 4, somos 3 hermanos. Y siempre como que los pequeños miran al grande. ¿Era muy revoltoso o era pacífico? Pues fíjate, ¿Cómo te dicen en tu casa? Milton. Bueno, me dicen Milton en mi casa, y los que me conocen de mucho antes de ser sacerdote. O sea, si yo escucho que alguien me dice, Milton, tal cosa, eso es de Mayagüez o me conoció a lo mejor en el trabajo. Pero es raro que alguna persona ya después de sacerdote me diga así Milton directamente, ¿no? Pero yo no recuerdo que nosotros, sí, habíamos las peleas de hermanos y todo lo demás, pero así yo creo que las travesuras más grandes que, entre comillas, podíamos hacer era porque, aunque nosotros pues vivíamos en el barrio Miraderos de Mayagüez, más arriba de lo que es el colegio de Mayagüez, pero generalmente pues nos cuidaban durante el día mi abuela materna, que era en el barrio Balboa. Allí, bueno, en aquel momento se llamaba la calle Duliebre, que es la misma. Yo sé que cuando diga esto todo el mundo va a saber dónde era, mucha gente. La misma calle donde estaba la tienda de Fido. Okay. O sea que ahí esa era la calle donde básicamente nos criábamos. Y básicamente yo creo que lo que más, la maldad más grande era que a veces nos escapábamos porque es la calle antes y ya después estaba el río Yagüez. Entonces, pues nosotros nos íbamos para el río, a tirar piedras al río, a caminar, y se supone que nosotros no podíamos ir al río.
Claro. Y pues ya era bien interesante cuando uno estaba en el río y de momento uno miraba para atrás y veía a mi abuela en la esquina ya llamando, entonces nosotros corriendo para irnos toda la vuelta por allá bien lejos, la vuelta. para tardarnos lo más posible hasta que llegáramos a la casa y ya después supuestamente todo tranquilo, nos poníamos a ver a Pacheco y Sandra Saiter y todas esas cosas en televisión. Y lo próximo que podíamos haber visto era una varita de guayaba regañándonos. Y ninguno hemos salido traumados, déjame decirte, por si acaso, porque ahí la dice, corrección. Disciplina, esa es la disciplina, es la disciplina. No, pero pues, yo creo que esa era la maldad más grande que hacíamos, que nos íbamos y nos metíamos a ir al río. Pero no a meternos al río, sino a tirar piedras al río. Y robarle la vuelta a la abuela. O sea, que puedo ver que compartiste mucho en tu infancia con tu abuelita. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Ana, y también Ignacio. Porque era la que nos cuidaba. Mientras salimos de la escuela, íbamos para allá. Cuando el papá venía, entonces ya nos recogían para empezar todo el revolú de revoluciones después que teníamos. Pero generalmente pues, nos criábamos allí. De hecho, mis primeras pesetitas me las ganaba yo ayudando a Fido allí en la tienda. Así que siempre, porque ya pues, uno se cría allí en el barrio, en la calle, y pues esa gente pues, llegaba a ser ya, literalmente familia de uno, ¿no? Y puedo intuir que algo del camino de la fe, de esa sencillez, de esas devociones o algo, ¿pudieron venir por ahí ese camino de fe o no? No, más que todo por pues, mis padres, ¿no? Mis padres siempre, nosotros de pequeños siempre íbamos a la iglesia, hicimos todos los sacramentos, o sea, mis papás trabajaron en encuentro matrimonial, mi papá ministro de la Eucaristía, o sea, eso es algo que venía ya desde la casa. No significa que siempre fue todo color de rosa, que todo sí, siempre hubo momentos en que tuvimos un tiempo sin ir y todo eso, pero sí, o sea, que siempre estuvo ahí. Siempre estuvo la fe era parte de nuestra vida, e incluso en los momentos de los deportes o lo que fuera, siempre tratábamos de buscar y que siempre pues, estuviera la misa envuelta en algún sitio, así que siempre estuvo ahí. No era algo que podía decir que era, o sea, me parece como cualquier familia normal, viviendo su fe, o sea, no era nada más allá de lo extraordinario. Sí. Han mencionado los deportes. Entiendo que practicaba deporte bastante. Bueno, yo el mismo día que me gradué de kindergarten, ese mismo día de la graduación fue por la mañana, y esa misma tarde empecé las clases de natación. A nadar. Y por ahí pues empezábamos en la natación, después en el polo acuático, y estuvimos envueltos hasta que mi hermano menor se fue para la escuela de medicina, o sea que estuvimos envueltos en deporte 20 y pico de años y ya yo más o menos a eso de los 13, 14, ya dejé de nadar, pero entonces ya empecé a ser entrenador del equipo, ayudando entrenando tanto a los más pequeños en natación y en polo acuático. Primero con el equipo, lo que era el equipo Adam, que usábamos la piscina del Colegio de Mayagüez, y después entonces con el colegio, las pirañas de la YMCA de Mayagüez, que ahí fue donde ya empecé pues a trabajar y pues toda la parte que tenía como instructor acuático, instructor de salvavidas y todo lo que tenía que ver con agua. Sí, casi eso mismo, una piraña, casi acuático, un pececito casi. Sí, eso fueron unos tu momentos, segunda vida en el agua. Unas experiencias bien espectaculares que vivimos allí. Cuando estábamos en natación, y a veces hay gente en el área metropolitana, que yo a veces me pongo a hablar con ellos y pues a veces uno dice, me voy a reunir con la gente de mi clase, pero que muchos ustedes se reúnen, que muchos. Y yo a veces le digo en tono de broma, digo, es que ustedes los metropolitanos son otra cosa. Los del área, los que estaban en Mayagüez, lo que pasa es que no era solamente estar en la escuela, era también estar vecinos, estar en el club tal, en el equipo tal, había mucho más. Y se daban riñas, esa competencia de querer vencer a... ¿Qué riña habían en el deporte de la natación o acuático? Bueno, la que pueda haber en cualquier momento, o sea en uno querer ganar, ¿no? Siempre en ese aspecto. Y obviamente en Mayagüez, en un momento hubo 2 equipos de Mayagüez, pero casi todas las competencias eran en el área metropolitana. O sea el oeste con la metro. Acuérdate también que la gente metropolitana, ir a Mayagüez es un plan estratégico de 4 semanas para poder llegar hasta allá. Para nosotros, venir a la área metropolitana y decir, voy a San Juan, venir a hacer lo que tenemos que hacer y regresar feliz de la vida. O sea, es verdad. Pensamos que es algo así, que hay que hacer una gestión, nos montamos en el carro, venimos. Cuando todavía no había autopista, era la carretera número 2, un solo carril ida y vuelta. Y cuando nos tocaba coger esos camiones de caña, particularmente la cuesta ahí de Aguadilla. ¡Ay, Dios mío!
Eso era Colosa ahí en la eso que central Coloso. cada medalla, cada cinta, a ver qué se pone eran mis papás y mi mamá que se tiraban esas maratones todos los fines de semana. Extraordinario, sí, qué bien, qué bonito esa experiencia. No, y ese espíritu competitivo que ya lo fuiste desarrollando, pero dentro de una disciplina, creo que van marcando también lo que es el ministerio, lo que será luego el ministerio, porque esa base es fundamental, disciplina, competitividad, querer hacer las cosas bien, hacer lo mejor y dar lo mejor de uno, incluso será algo que te está acompañando, ¿no? Cuando ya no nos quedan braseadas, uno las saca de donde, no sé, a mí me encanta el agua, no llego a esos niveles de competitividad. No, niño, pero ahora si yo me tiro, doy 2 brazadas y ya necesito un tanque de oxígeno. Pero que las das en otro sentido, ¿no? En el espíritu, en el empeño, ¿no? En ese, me imagino que cuando a veces no nos queda aliento, pues, o fuerzas de, tengo que venir a dar misa, a grabar. Antes de llegar aquí sé que ha pasado muchos retos, misas, difuntos y enfermos y demás. Imagino que esa disciplina y ese impulso, pues lo tienes ahí, lo desarrollaste en esos años. Y es que creo que todo deporte da esa base para cualquier otra función. O sea, quizás uno lo veo y en algunas veces he usado esas alegorías en alguna predicación o algo, pero creo que lo que practicar cualquier deporte, aparte de la salud, también da esa base, y más cuando son eventos, porque la natación per se es más individual, pero ya cuando juegas por lo acuático, que es ya a nivel de equipo, colectivo, pues ya en ese aspecto pues es mucho más. Y uno sigue creciendo en esa camaradería, en ese compartir, donde todo el mundo era familia de todo el mundo básicamente. O sea, hay unos papás de unos compañeros que siempre se le llamaban abuelo y abuela, y en aquel tiempo eran jovencitos, todavía hoy siguen siendo jóvenes, y todavía cualquiera que los abuela, y siempre se quedaron como abuelo y abuela. Se hace una familia, sí. Es una familia extendida, definitivo, que es una familia extendida. Ahí se va desarrollando ese espíritu cristiano, al mismo tiempo, simultáneamente, esa atracción también por algo que será, o en ese momento todavía no hay esa proyección al sacerdocio ni nada. Nada que ver. Sí, en el proceso de discernimiento, ya después de estar cuando empecé a darle, cuando realmente llegó, ya yo de viejo. ¿Qué edad más o menos? Ya dices de viejo. Sí, no, ya pues, digo viejo ya porque... Si fue en aquel entonces de viejo, no te conviene mucho esa expresión en ese momento. Sí, no, claro, pero sí fue una vocación tardía, así que... pero sí, yo de pequeño, recuerdo que en casa de mi abuela, por cierto, pues cogimos una cortina vieja y le hicimos un boquete y era una casulla. Y yo celebraba misa con jugo de China y había uno de los padres de la casa, pues nosotros en ese tiempo íbamos mucho a la casa Pablo VI allá en Mayagüez. Y uno de los padres allí en un momento dado pues me daba la cacharrita con forma, una cacharrita de mantequilla con forma. Y yo me la llevaba para la casa y con eso, como galletita, con el misal del pueblo que daba en la catedral, allá en Mayagüez, bueno, que no era catedral en ese momento tampoco, era la parroquia de la Candelaria. Y con eso pues yo celebraba misa. Eso es lo que más yo tengo de recuerdo así, pero que nunca de pequeño dije, quiero ser sacerdote, y mi familia me dice que yo nunca. Aunque hacía eso, nunca pensé, nunca vino a mi mente que yo quería ser sacerdote. Yo de pequeño decía que yo quería ser o maestro o cantante. Imagínate. Eso eran mis aspiraciones cuando pequeño. Qué bien, qué balanza esa. ¿A dónde le inclinamos? Y mira por dónde. Qué bien. Entonces, continúas tus estudios, entiendo, pues, común y corriente, sí. como cualquier otro joven, y... Estudié digo yo, la cadena perpetua, pero fueron unos años espectaculares, desde kinder hasta que me gradué de escuela superior en la Academia Inmaculada Concepción en Mayagüez. De ahí es que pues también estuve lo que llamamos los igualitos, que siempre llamamos, ¿verdad? Los de la clase, y una clase que muchos de nosotros estuvimos juntos desde kinder hasta que nos graduamos en cuarto año. Que por eso también pues es una bendición espectacular. Me acuerdo cuando cumplimos
15 años, creo que fueron los 20, ahora no me acuerdo. Pero que fue la primera reunión que yo pude llegar ya como sacerdote. Y comenzamos con la misa en la catedral, donde nos graduamos. Y eso fue un momento para mí bien especial. Y pues ahora pues también uno va acompañando a los compañeros en situaciones, a veces incluso pues a celebrar algún aniversario, algún funeral de alguno de los papás o algo así. Pero sí, toda la vida, todo el estudio lo hice en la Inmaculada Concepción de Mayagüez. Luego entro al Colegio de Mayagüez, que interesantemente, que estas son cosas que después uno ve, ¿verdad?, en el proceso. Yo cuando estuve en la universidad, en la escuela superior, yo quería estudiar comunicaciones. Me gustaban las comunicaciones, me gustaba esto. De pequeño me acuerdo que mi mamá me llevó 2 veces al programa, un programa que había en el Canal 5 allá en Mayagüez, del payaso Bolito, creo que se llamaba, algo así. 2 veces fui a cantar yo a ese programa. y pues, como que siempre me gustó lo de las comunicaciones, pero para poder estudiar comunicaciones tenía que venir a Sagrado o pedir a la Yupi. Mayagüezanos, mi madre mayagüezana, graduada del Colegio Mayagüez, pues te gradúas del colegio. Después que te gradúas del colegio, entonces haces lo que tú quieras. Pues yo no me arrepiento, sangre verde, pero mira, ahí no me arrepiento, ni resiento eso. Pero durante la escuela superior yo tuve un programa que se llamaba Junior Achievement, creo que existe todavía, vi por ahí el logo, en algún sitio hasta me emocioné cuando vi el logo, que era para introducir a los estudiantes de escuela superior al mundo de negocios, a la administración de empresas. Entré en ese programa y era que diferentes compañías auspiciaban estas mini compañías. Y los estudiantes formaban y había que hacer plan de negocios, había que llevar contabilidad, mercadeo, coger un producto, mercadearlo, venderlo, ir a ferias en Mayagüez Mall, en Plaza Las Américas. Y cuando entré en esa, que me tocó en un momento dado trabajar el mercadeo y en otra trabajar la contabilidad de la mini compañía, yo dije, esto como que me gusta. Entonces, por ahí fue entonces, entro a la Universidad de Puerto Rico, en el Colegio de Mayagüez, en Administración de Empresas, concentración en contabilidad. Entonces ahí empiezo los estudios, también universitarios, sí, manteniendo el trabajo en la YMCA, la vida parroquial continuaba, porque allí pues estaba en el grupo de jóvenes, en el Ministerio de Música de los Jóvenes, era catequista, ayudaba en la lectura, cuando faltaba alguien me ayudaba en el altar o lo que fuera a hacer. El handyman. Pero, irónicamente, lo único que yo siempre decía allí que decía, pónganme a hacer lo que sea, yo ayudo en lo que sea, menos hacer la colecta. A mí no me gustaba hacer la colecta, y como Dios tiene un sentido de humor tan bueno, me pone después a pedir dinero y por televisión. Pero en aquel momento yo hacía de todo, ayudaba. Eso. La universidad, el trabajo, la parroquia, y hasta que me gradué. Termino el bachillerato y entonces entro a la maestría en Administración de Empresas, pero en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, donde termino la maestría en mercadeo. Entonces, o sea, la maestría en Administración de Empresas, pero en mercadeo el mayor, que lo he hecho ya desde tener la contabilidad en el bachillerato, el mercadeo a nivel de maestría. Qué bien. ¿Llegas a terminar la maestría? Sí. ¿Y regresas a trabajar? Regreso a Puerto Rico, gracias a Dios, ya el programa que fui era un programa intenso de 11 meses, la maestría se terminaba en 11 meses, porque pues, también eso abarataba los costos, gracias a Dios. Recibí una beca como estudiante de minoría. Recuerdo que lo único que tuve que pagar fueron los $100 para separar el espacio. Claro, y después pues lo que era el hospedaje y todo lo demás sí lo pagaba yo, pero los estudios fue becado como estudiante de minoría. Y cuando estudié allá, también tuve una experiencia muy buena allá. Allá continuaba en el oratorio de Pittsburgh con los padres de los Oratorian Fathers. Allí pues también conocí gente que hoy por hoy también conocí a un puertorriqueño. Llegué a estar en la boda de él allá en Pittsburgh, porque él se casó cerca de la fecha de la graduación mía, y pude ir a la graduación y todo. Y como dar la vuelta al mundo, cuando yo termino ordenado aquí, la primera parroquia que estuve, que fue Corazón Inmaculado de María en Río Piedra, esa es la parroquia de los papás de aquel que yo conocí en Pittsburgh. Entonces, pues allá ahora somos, toda la familia somos una familia. Wow. Pero, ¿quién iba a saber, no? Vueltas de la vida, sí. Y cuando regreso, entonces, ya nada, yo regresé, esto fue como en febrero, hice entrevista, no, mentira.
Empezamos en agosto. Tuve una primera entrevista, hice diferentes entrevistas, y una de las entrevistas que hice fue con Arthur Andersen, que era una de las, en aquel momento eran las Big Six, las grandes seis de contabilidad. Y me entrevistaron como en noviembre, y para enero me habían dicho que tenía la segunda entrevista, pero yo siempre había puesto que mi primera opción era la oficina de San Juan. Entonces, cuando aprovecharon, ya cuando me dicen que pasaba la segunda entrevista, que era en San Juan, pues cuando vine en las vacaciones de Navidad, tuve la entrevista en la oficina de San Juan, aquí en Atorrey, y ya para febrero me llega que me habían aceptado. Y pues créeme que ese últimos meses de la maestría yo estaba feliz porque yo sabía que ya yo estaba con trabajo, que estaba todo. Y pues sí, llegué a Puerto Rico en agosto y ya septiembre empecé con la firma acá en el área metropolitana. Cosas que yo decía que yo para San Juan no venía ni loco, que yo, porque para nosotros, nosotros San Juan es después que uno pasa de Cataño, de trabajo para acá, ya uno está en San Juan. Sí. Y pues eso significó pues tenerme que mudar para acá. Viví un tiempo con una tía en Caguas por unos 3 meses, cogiendo la autopista todos los días para estar, lo vivía. Tenía que estar casi a las 5:30 o 6 en la autopista para allá a las 8 estar en Atorrey. Luego después me mudé para Isla Verde y ahí estuve por los 3 años que trabajé en la firma acá en Atorrey, que eso pues también fue otra experiencia espectacular. Que estabas establecido, o sea, tenías un trabajo estable, sí. Estabas haciendo lo que te gustaba y ahí comienza, como uno dice, a picar la espinita de la vocación, ¿o cómo surge eso por primera vez? Es que la primera vez que yo recuerdo, estaba yo en Mayagüez todavía, estábamos en el círculo de oración, y pues uno de esos momentos en los que pues, dice, uno pues ora y pues, pide, Señor, dame palabra y abre la Biblia, pues me sale Lucas 5:5, sigue y me te haré pescador de hombres. Y eso fue algo como que de momento, espérate, ¿por dónde va esto? Pero nunca lo empaté con el sacerdocio. Yo empiezo en la renovación carismática en diciembre del 86. Y lo recuerdo porque yo me gradué en mayo. En diciembre era la fiesta de entrega de anuario y me habían invitado para este retiro básico, que yo no tenía ni idea lo que era el retiro básico. Y yo, ¿pero básico de qué? ¿Por qué es básico? O sea, tú me dices algo básico, pero ¿básico de qué? ¿Qué es esto? A mí, pues yo fui a ese retiro básico. Pero que entonces me caí en el fin de semana, que era la fiesta de la entrega de anuario de mi clase. Y dice, pero es que me va a confligir con él. Yo voy a la clase, bueno, cuento algo corto, estuve en ese retiro, por eso es que me acuerdo que hice el retiro básico de la renovación carismática en diciembre del 86. Yo tenía 1 añito y medio nada más. Ay, madre mía, imagínate, yo estaba graduado de ahí. Tú ves, después, y si yo decía que yo estaba viejo, ahora sí me vas a sentir viejo. Mira. De ahí entonces empiezo en el grupo de oración, allí, que de hecho se reunía en el auditorio de la Escuela Elemental de la Inmaculada, que era en el pueblo de Mayagüez. Y estando, perseverando ahí, pues en la universidad, con todo lo demás, pasa eso. Y recuerdo que hubo un retiro en Aguadilla de la renovación. Me acuerdo que estaba predicando Rubén Darío Hoyo, lo habían invitado desde Nueva York. Y él pide hacer una oración por los ministros de la Eucaristía que estaban presentes allí. Y él pidió que todos los ministros de la Eucaristía que estuvieran, que bajaran. Y cuando yo empiezo a ver todo ese montón de gente que empieza a bajar, el ministro extraordinario de la Eucaristía, pues yo digo, oye, a lo mejor yo puedo ser un ministro de la Eucaristía porque para los retiros a veces hace falta. Ese tiempo nosotros le damos mucho retiro a los jóvenes también. Tenemos equipo de retiro para jóvenes. Tenemos un grupo del Colegio San Benito de Mayagüez que le dimos retiro básicamente desde el 7º grado hasta que se graduaron en 4º año, que el día de la graduación nosotros llorábamos como si fueran hijos de los otros. Pues yo decía, a veces no conseguía un sacerdote que pudiera dar la misa, pues si alguno de nosotros es ministro, pues mira, eso uno puede dar una paraliturgia. Voy a hablar con este sacerdote, gran amigo también de la familia, el padre Edwin Lugo, y voy a hablar con él, y empezó a leer, mira, porque es que yo vi esto, y digo, hoy nos reímos, pero en aquel momento me engañó. Y me dice, es que no, tú no puedes ser ministro. Y yo, ¿por qué no? Porque lo tuyo es sacerdote. Y yo, que tú estás loco. No, y que si después, que si te haces ministro primero y después quieres entrar al seminario, se te va a hacer más difícil. Mentira. No solo sea ahora. Pero la cosa es que quizás ahí fue cuando empecé, pero no estaba en mi mente, no estaba, porque de verdad, yo tenía mi novio, tenía trabajo, o sea, estaba bien, o sea, yo no era algo que estaba pensando en eso.
Pero como quiera, ese fue el gancho ese, y quizás fue lo primero que empezó directo, a dar. Pues, ¿quiénes están en la parroquia para ese tiempo? Los padres redentoristas. Los misioneros redentoristas, pues empiezo a hablar con ellos, empiezo a hacer discernimiento vocacional con ellos por un tiempo. En la escuela superior, yo había tenido retiros, los retiros de nosotros los hacíamos en Centro Capuchino, y ya ahí fue que tuve mi primer encuentro también con los capuchinos. Y cuando empecé a buscar, pues también empecé a mirar un poco el área de los franciscanos, de los capuchinos. Llegué a hacer retiros vocacionales con ellos. De hecho, con Fray Monchi y yo hicimos retiro vocacional juntos, claro, en ese momento, ¿no? Y empecé el proceso hasta que me aceptaron para un aspirantado que era en Ponce. Pero también en ese momento como que no cuajó. Y hubo situaciones que no me permitían, ya era tener que estar viajando a Ponce a cada rato, y eso como que yo veía como que no me cuajaba en mi plan de vida. Sí. Pues lo dejé. Eran extremos también. Empiezo con los redentoristas, empieza también el proceso, cuando de momento llega un día que llegamos a lo que era la casa Pedro Donders acá en Bayamón, y me dicen, el padre que estaba en ese momento me dice, bueno, el martes ya tienen que traer aquí tanto dinero porque el viernes se van para las matas de Farfán en República Dominicana. Y yo, ¿cómo que dinero el martes para irme el viernes? ¿Pero qué tú te crees? O sea, que yo tengo trabajo, Bueno, cuento largo corto fue que, bueno, si no haces eso, pues no puedes seguir. Y yo, pues no sigo, pues me fui, no seguí. Entonces, así fue que, o sea, hubo un poco de discernimiento en los redentoristas y los franciscanos. Siempre se me ha quedado la impronta franciscana, se me queda. Digo, pues soy diocesano, pero un espíritu un poco más franciscano en ese aspecto. Pero sí, tanteé, pero después nada, eso se quedó ahí, seguí con los estudios, me gradué y trabajé, entonces empecé en la firma de contabilidad. Ahí es que llego entonces acá a San Juan, propiamente a la arquidiócesis. Pero aunque participaba originalmente, cuando me mudo, la parroquia que me queda cerca es La Piedad, pues esa era mi parroquia, empecé a ir, pero una vez que ya conozco, como tenía amistades de la renovación, particularmente del grupo de jóvenes, algunos de ellos iban a Inmaculada Concepción en Carolina o a Santa Bernardita. Y empecé a cantar con esta familia, la familia García, en Inmaculada Concepción, pero empecé a ir a Santa Bernardita ya como parroquia. Y de hecho ahora pues lo que sería pues mi parroquia aquí es Santa Bernardita, cuando Padre Willy recién llegaba a la parroquia. Y ahí pues fue mi caminar hasta que regresé a Mayagüez otra vez. Wow, padre. El tiempo se nos va, pasa siempre. Pero tú eres de la casa y tienes una asignación y una invitación. Pues nos quedamos en la llegada a Santa Bernardita entonces, porque ahí... y son más de 15 años de sacerdocio que queremos escuchar. Hermanos, una alegría poder volver a encontrarnos aquí en tu programa Palabras con Sabiduría. Sabe que nos pueden seguir por las redes del Canal 13, Teleoro, en Facebook, en Instagram, en YouTube, las del Padre Jorge Yamil también. Esperamos poder encontrarnos en una próxima ocasión aquí por el Canal 13, Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Hermoso día.